conversado bastante sobre esto que el amigo coreano de apellido Han llamaba la crisis de la libertad, ¿no? Porque la idea de libertad está en crisis por la sencilla razón de que como ya no estamos peleando contra una opresión externa, sino contra una coacción interna, nosotros asumimos que al no haber claramente visible alguien que controle, censure, un vigilante, por llamarlo de alguna manera, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y como somos nosotros los que ahora ejercemos el control, o sea, el control pasó a ser autocontrol y autovigilancia, ¿no? Efectivamente eso lo asumimos como una instancia mayor de libertad. O sea, nos sentimos libres allí donde somos más esclavos, donde entregamos voluntariamente, ya ni siquiera resignadamente, ¿no? Sino placenteramente nuestros datos a los gigantes tecnológicos para que ellos nos vendan como mano de obra esclava, ¿no? Esto está bueno siempre recordarlo, ¿no? La cantidad de veces que nosotros les pagamos a estas grandes empresas, ¿no? En nuestro tiempo libre, además, ¿no? Nuestro tiempo libre es utilizado por grandes empresas como si fuéramos mano de obra esclava, o sea, no cobramos nada y nos tienen atados en algún sentido, ¿no? Bueno, esta es la lógica perversa del sistema informático digital, ¿no? Claramente, ¿no? Los gigantes tecnológicos, recuerden, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, ¿no? Y algunos etcétera, pero en realidad, y fundamentalmente son 4, le venden a otras empresas que son sus auspiciantes. ¿A quiénes le venden? A nosotros. A nosotros nadie, por supuesto, nos consulta si queremos ser vendidos. Nosotros somos el público, ¿eh? Pero además de vendernos de manera absolutamente gratuita, nosotros somos, por un lado, consumidores de esos auspiciantes, pero además, y como si eso fuera poco, pagamos por recibir ese servicio, que sería el servicio, en este caso, de internet o del cable, ¿no? Así que somos súper recontra mil explotados, ¿no? Ya no somos más los obreros de la fábrica que nos extraen un tiempo de trabajo, sino que digamos, la explotación se potenció a punto tal que se convirtió en algo absolutamente invisible y sutil. Es más, por eso la crisis de la libertad, porque nosotros sentimos la explotación como libertad. Ahí está uno de los graves problemas que tenemos. La otra cuestión de la que hablamos poco, y a mí aquí sí me interesa detenerme, voy a machetearme, es esta cuestión de que los dispositivos del neoliberalismo apelan fundamentalmente a las emociones. O sea, ¿por qué a los dispositivos les interesa que nosotros nos manejemos preferentemente por la vía emocional? Lo que sí hemos visto es que, en la lógica de las redes sociales, no nos impide, digamos, reflexionar, argumentar, no sé, desarrollar algún otro formato que no sea el formato del vértigo y de la convulsión, ¿no? Porque nos impone una X cantidad de caracteres, pero además porque ese intercambio está mediado justamente por ese modo de relacionarnos. No hay otro modo posible de relacionarnos a través de las redes sociales. Yo, igual, de todas maneras, les dije más de una vez, yo no soy partidario de abandonar ese espacio, sino, en el mejor de los casos, de utilizarlo como una herramienta de difusión, ¿no? Como herramienta de difusión, eso sí se puede convertir en algo verdaderamente revolucionario, ¿no? Ahora, si nosotros, repito, creemos que en el intercambio, ¿no?, vamos a ser capaces de producir algo antineoliberal, por llamarlo de alguna manera, bueno, no porque el formato es el que ellos ya han establecido, nosotros en todo caso estamos sumidos en ese barro. Pero, a ver, en este mundo de las emociones,
siempre hay algo que se pierde. Hoy lo que me interesa a mí es tratar de pensar qué es lo que se pierde. O sea, dicho de otra manera, la tecnología, a ver, podríamos ponerlo entre paréntesis esto, avanza, produce desarrollo, qué sé yo, pasó del modelo analógico al modelo digital, ¿no? O sea, es algo innegable y si ustedes quieren es hasta imparable eso. Sin embargo, hay muchas cuestiones que en esta nueva modalidad de la relación humana se pierden. O sea, allí donde se impone una emoción fugaz, que es casi una convulsión, lo que se pierde justamente es un sentimiento duradero. O sea, los sentimientos son del orden de la duración, podríamos llamarlo así, mientras que las emociones son del orden de la fugacidad. Entonces ahí ya hay algo que ya empezó a funcionar de otra manera, ¿no? O sea, esa apelación a las emociones también tiene que ver con esta nueva imposición de una lógica digital para nuestras vidas, ¿no? Y de esta especie de tecnodependencia, o sea, dependemos claramente de las tecnologías digitales para vivir. Sí vimos también, y esto sí lo voy a pasar rápido, que todos estos dispositivos no operan, digamos, en un terreno llano. O sea, nosotros no somos una especie de masa amorfa, manipulable, como la masa de una pizza, por ejemplo, y hacen con nosotros lo que quieren, ¿no? En realidad ese es su objetivo, después vamos a ver si lo logran o no. Pero digamos, hay en cada uno de nosotros ciertas tendencias que en algún caso dificultan y en otro caso facilitan este intento de captura de lo más profundo que hay en nosotros, ¿no? De lo más profundo del sujeto. Esas tendencias, recuerden esta gran investigación que se hizo en Alemania, ¿no? Que se han detectado en Estados Unidos en los años 40, en el año más precisamente 45, no en la Alemania nazi, sino en los Estados Unidos. Se ha entrevistado un gran número de profesionales, fundamentalmente de profesionales, y se ha detectado cierta tendencia al autoritarismo, ¿no? Al convencionalismo, a la manipulación, bueno, conductas maniáticas, proyecciones de la culpa hacia el otro y por lo tanto exigencias de punitivismo, de violencia sobre el otro, alianza con los más fuertes en contra de los más débiles. Bueno, tendencias que efectivamente están en la personalidad. No podemos decir son un dato de la naturaleza, o por lo menos no son solo un dato de la naturaleza, sino que en todo caso son una amalgama entre lo que hay en nuestra personalidad y lo que hay en lo social, ¿no? Es prácticamente inescindible, en este caso lo social, de la tendencia que podríamos llamar biológica. Por lo tanto, esos dispositivos tienen muy claro de qué manera, dónde encuentran receptores más fértiles, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto direccionan claramente los mensajes, o sea, no le mandan el mismo mensaje a todos y a todas, ¿no? Sino que segmentan a su audiencia y en definitiva, en el mejor de los casos, a cada uno y a cada una le mandan el mensaje que quiere escuchar, ¿no? Esas son las tecnologías digitales, eso es lo que logran, a través de una herramienta que se ha dado a llamar el algoritmo. Pero bueno, algo de esto estuvimos viendo. Otra de las cuestiones que en esta apelación a la convulsión y a la fugacidad y a las afecciones rápidas y convulsivas exigen estos dispositivos es el olvido del pasado, o sea, el olvido de la historia. Y por lo tanto dan una batalla contra todo aquello que suponga alguna cierta memoria histórica. Empezando por el lenguaje.
el aplanamiento absoluto del lenguaje supone, de alguna manera, un combo. ¿Por qué? Porque en el lenguaje, en la lengua, hay siempre un sedimento de historia, de política, de ideología, de valoraciones, de posicionamientos. Bueno, eso es exactamente el blanco preferido de estos dispositivos, la deshistorización, la desmemoria, el olvido del pasado, que tiene como contracara la perpetua promesa, o sea, todo el futuro, ¿no? Ahora no hay ni siquiera presente, antes se hablaba de un presente perpetuo, ¿no? Ahora lo que hay es una especie de futuro perpetuo, porque todo lo bueno es lo que va a venir. Nunca va a ser lo que tenemos ahora, porque lo que tenemos ahora necesariamente va a ser el sacrificio para que luego venga la recompensa. Pero la recompensa siempre está en el futuro, o sea, siempre se desplaza más allá, como decía Galeano de la utopía, ¿no? Siempre está un paso más allá. Cuando parece que la voy a atrapar, bueno, se me escapó inmediatamente, ¿no? La promesa de futuro tiene, digo, como contrapartida esta necesidad de deshistorizar y de romper abruptamente con cualquier posibilidad de la memoria. Por eso, digo, estos nuevos gobernantes del mundo, después vamos a hablar de la Argentina, se presentan en sociedad como lo nuevo. No son políticos, vienen de ámbitos diferentes de la política, ¿no? Son la derecha moderna, supuestamente. Y no es casual, entonces, que, qué sé yo, de estos discursos se hayan apartado directamente y de un modo sistemático una serie de conceptos que hasta no hace tanto estaban ahí a la orden del día, ¿no? Es muy difícil encontrar, por ejemplo, la palabra derechos en los discursos. Es mucho más difícil encontrar la palabra soberanía, ¿no? Y tanto más aún la palabra historia o la palabra política, ¿no? Esas palabras han caído en desuso y han sido reemplazadas por fórmulas, por eslóganes, ¿no? Por frases absolutamente huecas, sin sentido, sin contenido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay nada casual en la vida, ¿no? Hay una operación sistemática de deshistorización, ¿no? Y de olvido del pasado, porque es el pasado que cuando se rememora, y bueno, entonces ahí aparece la genealogía, ¿no? De cada uno de los que dicen ser lo nuevo, lo diferente. O sea, todos tienen pasado, ¿no? Y en ese sentido, Google es terrible, ¿no? Porque más allá de que en Google hay de todo, pero bueno, yo les someto a que hagan la prueba, pongan el nombre de algún gobernante cualquiera y ahí, bueno, van a encontrar una extensa genealogía, ¿no? Una genealogía que está absolutamente disimulada en ese discurso de la antipolítica y de la novedad, ¿no? Un buen ejercicio, probablemente me repita con esto, pero estaría muy bueno hacer este ejercicio. Creo que en el curso pasado nosotros lo hemos hecho. Estaría bueno hacer un recorrido para entender esta situación, fundamentalmente por tres conceptos que desde los años 70 hasta hoy su significado se ha ido modificando, ha sido desplazado, ¿no? Esos tres conceptos fundamentales para entender el presente, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, son el concepto de Estado, el de patria y el de república. Tomemos uno solo, después seguramente vamos a abundar en los otros, pero tomemos por ejemplo el concepto de patria, que me parece el más sugestivo, ¿no? Porque la patria también tiene que ver con la construcción colectiva, con la historia, con la soberanía y con la política. La patria está íntimamente vinculada a eso y por lo tanto no es casual la despatriación de la patria. Pero volvamos a esto nada más para dar solamente este ejemplo de esta movilidad, digamos, del sentido, del significado, de la semántica.
en ciertos conceptos de la historia argentina. En los años 70, plena dictadura cívico-militar, terror de Estado, genocidio, en este caso la cúpula militar, no solo por supuesto, pero era lo visible, se apropiaron de la idea de patria, ¿no? Hicieron un uso absolutamente discrecional, empezando porque ellos habían llegado, supuestamente, según sus propios discursos, para salvar a la patria. No sé si alguien se acuerda de esto, no se acuerda, digo, por la memoria, sino aunque sea por haberlo leído, ¿no? Ellos llegaron, según ellos decían y dicen, algunos todavía, ellos estaban ahí para salvar a la patria. O sea, la patria estaba destrozada, supuestamente, y entonces tenían que llegar los salvadores. Pero luego, todo aquello que se impuso, empezando por el terror, por la violencia, la tortura, la desaparición y hasta el robo de bebés, ¿no? Se hizo en nombre de la patria, ¿no? O sea, la patria quedaba del lado del terror en los años 70. A punto tal, y quedó, digo, de ese lado, a punto tal que en los 80 ya no era posible ni siquiera mencionar la idea de patria. Si se pusieran a buscar en los discursos de, por ejemplo, Raúl Alfonsín, no van a encontrar la idea de patria. Lo que sí van a encontrar en su reemplazo es la idea de democracia. Porque el gran caballito de batalla en contra de la dictadura de los 80 fue la democracia. Pero la patria desapareció. Como proyecto colectivo, desapareció del sentido común y desapareció, obviamente, de los discursos. Ni hablar en los años 90, ¿no? Globalización, relaciones carnales. ¿Dónde queda la patria en el marco de las relaciones carnales? Privatización, llegada de capitales extranjeros, endeudamiento, liberalización, bueno, todas las recetas tímidas por ahora del consenso de Washington. Que ahora les traje también un regalito sobre el consenso de Washington, para que más o menos, porque si no parece que estamos hablando muy en abstracto. Se los voy a hacer ahora el regalo. Eso que se dio a llamar el consenso de Washington, que se aplicó a rajatabla en la Argentina de los años 90, después seguimos con la patria, ¿no? Tenía 10 puntos el consenso de Washington. No sé si esos 10 puntos les van a hacer acordar de muchas de las cosas que hemos visto desde el nacimiento del neoliberalismo en los años 30. Consenso de Washington, disciplina fiscal. O sea, el enemigo público número 1 del neoliberalismo es el déficit fiscal. No sé si les suena algo que tiene que ver con la actualidad. Bueno, obviamente terminar con la inflación, ¿no? Reducir el gasto público. Punto 3, reducir el gasto público. Pero va de la mano con el déficit fiscal. Bueno, totalmente. Bueno, pero es otra medida. Reforma tributaria. Acá hay una trampa, ¿no? Porque reforma tributaria significa modificar el sistema impositivo. ¿Para qué? Para que quienes paguen más y quienes paguen menos. Bueno, eso va a quedar muy claro, ¿no? Bueno, tasas de interés decididas por el mercado, ¿no? Cuando el mercado decide las tasas de interés, significa que si hay inversores, pongámosle 200 millones de comillas, si hay especuladores que quieren venir a la Argentina, va a ser movidos por las altas tasas de interés, ¿no? La famosa bicicleta financiera, o sea, pongan altas tasas de interés porque ese es el modo en que van a llegar los capitales. Cavallo, el amigo Domingo Felipe, estaba absolutamente convencido de que esa era la manera, eso es lo que le iba a permitir emitir pesos en aquel momento, porque no sé si recuerdan, igual esto lo vamos a ver, no se hagan problema ahora, vamos a terminar en la idea de patria. Pero digo, en la convertibilidad, digamos, la cantidad de moneda circulante en pesos tenía que equivaler, o sea, tendría que estar balanceada con la cantidad de dólares. Por lo tanto, si llueven los dólares, ¿no? Por más que esos dólares vayan directamente a la especulación y yo después los deje salir,
Yo no sé por cuánto tiempo, pero voy a poder emitir pesos. ¿Se entiende, no? Esto. Entonces, bienvenida a la bicicleta financiera. Bueno, acá sí, ¿no? Acá Cavallo dijo, no muchachos, esto déjenme hacer una trampa. Tipo de cambio puesto por el mercado. Eso dice el consenso de Washington. Este fue el único punto de los 10 que no se cumplió, pero bueno, como había prácticamente una dolarización de la economía, eso era casi lo mismo, ¿no? Bueno, liberalización comercial, o sea, apertura indiscriminada. No sé si por las dudas digo esto, ¿no? Yo siempre doy por sentado eso, pero ¿saben lo que significa apertura indiscriminada del mercado externo? Significa lluvia de basura y automáticamente desindustrialización, o sea, inevitablemente desindustrialización, o sea, quiebran las industrias que producían a otro costo eso que me mandan de cualquier lado. ¿Se entiende por la duda, no? Porque, repito, estas cosas suenan lindo. La apertura y la liberalización suena lindo, tienen hasta esa suerte estos tipos. Pero todo lo que suena lindo, acuérdense esto, todo lo que suena lindo es terrible para nuestra economía. Bueno, punto 9. Punto 8 dice inversión extranjera directa, ¿no? Es la lluvia de inversiones, especulativa, por supuesto. Punto 9, privatizaciones. Privaticen todo lo que se pueda privatizar, ¿no? Que además aquí en Argentina, además de que se privatizó todo, absolutamente todo, punto 1, se hizo a un precio de remate. Punto 2, se les permitió, esto creo que lo veíamos la clase pasada, se les permitió a quienes venían a quedarse con las empresas pagar con papeles devaluados de la deuda, ¿no? Producto de esta misma bicicleta financiera. ¿Saben hasta quién compró bonos de la deuda y se quedó con una parte de las privatizadas? El rey de España. El rey de España dijo, bueno, ya que estamos, vamos a invertir en Argentina. Dijo, ¿me aceptan estos papelitos que dice 100 pero yo compré por 20? Sí, cómo no, rey. Venga, querido rey. No sé si le suena la expresión, querido rey. Y punto 10, desregulación de la economía. También lindo, ¿no? Algo que estaba regulado se desregula. Bueno, estos 10 puntos del consenso de Washington, yo diría que salvo el punto S, que es el del 6, que es el del tipo de cambio, ¿no? Bueno, los otros 9 se aplicaron a rajatabla en Argentina. Entonces, pregunta, ¿dónde me queda la patria? ¿No? En este marco, donde hasta se remató el patrimonio público a un precio vil. Además, seguimos con estamos, por la duda, yo hice un pequeño desvío, ¿no? Pero estamos viendo cómo fueron cambiando los sentidos del concepto de la idea de patria en Argentina, 70, 80, 90. Siglo XXI, se recupera la idea de patria y se le da un nuevo sentido. La idea de que la patria es el otro significa que la patria son los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Justamente los que han perdido, los que han vivido su vida destrozada como consecuencia de estas recetas neoliberales que se aplicaron a rajatabla en los años 90. Entonces lo que hay que hacer es recuperarlos y con ellos recuperar la patria. Entonces la patria vuelve a los discursos. La patria es una palabra compleja, ¿no? Porque ustedes saben que patria viene de pater, ¿no? Y pater viene de padre, o al revés, o padre viene de pater. Y por lo tanto es un concepto muy difícil, ¿no? En un tiempo de revolución feminista, ¿no? Por lo tanto, pero salvamos ese problema diciendo que la patria es el otro. Y repito, ese otro no es cualquier otro, es el más vulnerable, ese es el otro de la patria. Ahora bien, y vamos a llegar a casi, aunque me esté adelantando un poquito, hasta hoy. ¿Qué pasó con la patria a partir del año 2015? Ustedes saben, no sé si saben. En el Centro Cultural Kirchner pusieron después la patria, somos todos, una cosa así. Una frase de Borges en realidad. Pero ustedes saben que, no sé si saben esto, inclusive hasta hubo quienes intentaron hasta hacer un juicio, porque el actual presidente no juró por la patria.
no juró por la patria. Algo que está hasta en el protocolo, o sea, algo que no se puede evitar. O si querés, no jurés por los santos evangelios, pero lo que no podés es no jurar por la patria. Por lo tanto, desde la asunción misma ya hubo un posicionamiento muy claro respecto de esta idea, ¿no? Bueno, esto igual después lo vamos a ver. Pero bueno, los desafío a que busquen en los discursos oficiales la palabra patria a ver si la encuentran. Sin embargo, hay dos palabras que están en todos los discursos oficiales, dos y muchas más. A ver si adivinan cuáles son las que más se repiten en los... Bueno, eso está bien, es para hacer ilusión a alguna catástrofe natural que no tiene que ver con las políticas. Bueno, si vos querés. No, pero me refiero a estas palabras con contenido, con memoria histórica, ¿no? República, obviamente. República la van a encontrar. Y hay otra que en realidad no tiene que ver ni siquiera con nosotros, pero que también aparece, inclusive apareció en el reciente discurso de las Naciones Unidas, como en todos los discursos de los últimos meses y de los últimos años. A ver si adivinan cuál es. La palabra más repetida por los discursos oficiales. Venezuela. Venezuela. Justamente por eso les prometo que la clase que viene vamos a hablar sobre Venezuela. A ver si entendemos un poco de qué se trata y por qué en realidad los discursos oficiales nombran a Venezuela. Bueno, este es el interesantísimo recorrido de un concepto como el concepto de patria. Por supuesto que lo hice muy largo, pero estaría buenísimo que lo retomemos, si hay tiempo hoy y si no la clase que viene, que hagamos lo mismo para el concepto de Estado y lo mismo para el concepto de República, que van a tener derroteros parecidos, digamos, aunque el concepto de República aparece en el sentido común muy especialmente en la década pasada y como una crítica de la gestión, ¿no? Bueno, no me adelanto tanto. A ver, hay una autora llamada, creo que no les mandé nada, una autora llamada Paula Sibilia, es una argentina que tiene un libro que se llama El hombre posorgánico, o sea, que estaríamos viviendo una etapa de ruptura con lo orgánico que hay en nuestro, valga la redundancia, organismo humano. Entonces ella dice algo así como que el hombre moderno era una especie de representante de una tradición que ella llama la tradición prometeica, que es la tradición heroica, la tradición del hombre que intenta dominar la naturaleza y que el progreso está basado en un pensamiento absolutamente liberador, que aspira al conocimiento, al progreso. Bueno, eso es más o menos una especie de resumen del hombre moderno. Bueno, ese hombre moderno, de alguna manera, muere, por decirlo de algún modo, hacia fines de los años 70, ¿no? Ese hombre orgánico. Y a esa tradición prometeica le sucede una tradición que ella llama la tradición fáustica. O sea, reemplazamos a Prometeo, que por las dudas es el dios que les roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres, por la tradición de Fausto, que es el que le vende el alma al diablo. Este es más o menos, dicho muy rápido, Fausto. Pero ¿qué tiene que ver Fausto en esto? ¿Quién sería Fausto aquí en este nuevo tiempo? Bueno, sería aquel que ha logrado un tal desarrollo de la tecnología que esa misma tecnología se le vuelve absolutamente incontrolable. Ya no hay manera de que el humano controle su experimento, Frankenstein, si ustedes quieren, ¿no? Frankenstein se emancipa, se autonomiza, no hay manera de controlarlo, se me escapó de las manos. Esta es la tradición fáustica. Pero la tradición fáustica, además, y ahí sí me querría detener un poquitito, pone en cuestión a la idea misma de humanidad, porque intenta dar un paso más allá
de lo orgánico. A ver, por las dudas, para evitar polémicas, esto que voy a decir no necesariamente es malo, no hay un juicio de valor sobre esto que voy a decir. Pero pensemos, si ustedes quieren, en la criogénesis, la fertilización asistida o la clonación. No estoy haciendo ningún juicio de valor, es más, estoy de acuerdo con la fertilización asistida, no sé muy bien si estoy de acuerdo con la clonación, pero eso sería otro problema. Son modos en que la tecnología reemplaza al organismo y mantiene y prolonga, o bien prolonga la vida, o bien crea una vida nueva, desde un dispositivo absolutamente artificial. Esta es una novedad absoluta que ha despertado una inmensidad de debates éticos, ¿no? ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales y la tecnodependencia, nuestra tecnodependencia de esas tecnologías, nos obligan inevitablemente a pensar un concepto nuevo de humanidad. Ya no somos los humanos modernos del siglo XX, dejamos de serlo, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Somos bastante más parecidos a una máquina tecnológica que a ese ser orgánico, heroico, amante del conocimiento, del saber. Bueno, ¿dónde habrá quedado el conocimiento y el saber frente a todo esto? Por lo tanto, este es un momento, y eso nadie lo entendió mejor que los neoliberales, este es un momento de mutación antropológica. Mutación antropológica. O sea, aquello que hasta ahora hemos considerado la humanidad dejó de tener las características que tenía y pasó a ser otra cosa diferente. Ahora bien, acá hay todo un, yo esto que le estoy contando en realidad hay un debate muy profundo, ¿no? En todos los niveles, la ética, la política, la filosofía. Hay un debate muy profundo sobre en qué consiste esta mutación antropológica, si debiéramos preocuparnos o no, pero qué cosa, y eso sí me preocupa a mí, qué cosa se pierde con esto, porque hay cosas que se pierden y muchas de las cosas que se pierden son absolutamente irreversibles, ¿no? A ver, el debate consiste en lo siguiente. ¿Hay manera de detener el desarrollo de las tecnologías digitales? Esa sería una gran pregunta. ¿Hay alguna manera de detenerlo, de pararlo? Bueno, yo no, la verdad que no lo sé, pero pregunta número 1. Pero pregunta 2. ¿El desarrollo de las tecnologías digitales nos vuelve cada vez más libres? ¿Nos vuelve cada vez más solidarios, más humanos, más cooperativos, más sensibles, no sé, más atentos al calentamiento global, a la pobreza, a los problemas del mundo? ¿O todo lo contrario? Y si piensan como yo, que es todo lo contrario, y entonces no debiéramos preocuparnos por aquello que se pierde en ese desarrollo enloquecedor de las tecnologías digitales. Miren, yo anoté algunas cosas nada más, yo anoté, y esto sí que me hago cargo yo, de estos elementos que sin ninguna duda se pierden. Lo primero que se pierde, a ver, si las tecnologías digitales cumplen lo que un autor llama el crimen perfecto, ¿qué sería el crimen perfecto? Nos adecuamos 100% a nuestro medio, ¿no? Por lo tanto ya no hay resistencia, hay o absoluta resignación o absoluta complacencia, yo diría más bien complacencia. Si los dispositivos neoliberales llegaran a esa instancia, lo que se acabarían son, por empezar, los síntomas. Allí donde hay plena adecuación entre mi mundo interior y mi mundo exterior, no hay síntomas. Se morirían también los psicoanalistas, ¿no? Por ejemplo, no experimentaríamos nada que se parezca a un síntoma. Eso es lo primero que se pierde. No estaríamos angustiados, ¿no? Igual yo te estoy diciendo esto como algo negativo, ¿eh? La angustia a veces es revolucionaria, ¿no? Porque la angustia da cuenta de que hay un problema en esa adecuación. El problema es cuando no está el problema. Porque cuando no hay problema, nos adecuamos. Entonces, se pierde el síntoma, se pierde la angustia, se pierde obviamente toda capacidad de resistencia. Y va a parecer muy cursi esto que digo,
va a parecer muy cursi y voy a correr el riesgo de decirlo, pero se pierde el amor. No hay capacidad de amar en un mundo de convulsiones afectivas. Todo es efímero, todo es fugaz y por lo tanto no hay relaciones duraderas. Tampoco hay amistad. Se pierden las amistades, tal como las habíamos entendido nosotros, ¿no? Tal como entendíamos las relaciones humanas. Es más, ¿cuál es nuestro modo de conexión con nuestros amigos? ¿No? Pero además, no solo, eso es lo grave, lo complicadísimo, sino que además esas amistades ahora son fugaces, son absolutamente efímeras. No hay nada del orden de lo duradero. Por este camino eso se pierde. Se pierde la privacidad. La privacidad ya no existe, ¿no? En realidad todo se ha tornado transparente. ¿Qué hacen las redes sociales? Nos vuelven absolutamente transparentes, a punto tal que algunos vivillos se ponen a explorar nuestro Facebook para después echarnos del laburo, ¿no? O sea, no hay privacidad, ni siquiera ahí, ni siquiera en ese lugar tenemos privacidad. Se pierde la sorpresa, otra de las características de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en un mundo de absoluta adecuación no hay nada que nos sorprenda. Todo se vuelve absolutamente previsible, ¿no? Y qué aburrido, ¿no? Cuando todo es absolutamente previsible. No habría fútbol, por ejemplo, ¿no? Si no hay sorpresa, no hay fútbol, entre otras tantas cosas. Se pierden los relatos, o sea, las narraciones históricas sobre el mundo. Vamos en camino es más, hasta hace muy poco se nos decía que era algo muy terrible el relato. ¿El relato qué sería el relato? Sería una construcción narrativa para dar cuenta de un posicionamiento frente al mundo. Bueno, las tecnologías digitales terminaron prácticamente con los relatos. ¿Por qué? Porque han roto con la memoria, con la historia, con la construcción colectiva y con la política. Y la herramienta fundamental de la memoria histórica y de la política es el relato, es la narración. Se han perdido las narraciones y por lo tanto no hay posibilidad de argumentar. Recuerden siempre la lógica de las redes sociales. Allí lo que tenemos vedado es la posibilidad de la argumentación. Miren, les voy a leer algo muy breve, si no me animaría a leérselo. Es un textito muy breve que escribió un oficial nazi llamado Wilhelm Stapel, citado en un libro sobre la psicología de las masas de un alemán llamado Reich. Fíjense lo que decía el oficial nazi en los años 30, años 30. Decía, al ser el movimiento nacional socialista un movimiento elemental, no se le puede abordar con ayuda de argumentos. Los argumentos solo podrían ser efectivos si el movimiento se hubiese desarrollado con la ayuda de estos. Agrega el autor ahora, ya no el oficial nazi. Conforme a esta caracterización, los discursos en los místicos nazis se distinguen a un nivel concreto por las muy hábiles medidas para manipular los sentimientos de los individuos masificados y evitar, en la medida de lo posible, el desarrollo de una argumentación concreta. En Mi lucha, Hitler pone el acento repetidas veces en la idea de que la táctica apropiada en el plano de la psicología de las masas debe renunciar a cualquier argumentación y limitarse a exponer a las masas continuamente al gran objetivo final. O sea, que la ausencia de argumentos no es casual, sino que es una herramienta declarada de manipulación de las masas. Allí donde no tenemos relatos, narraciones, argumentos y reflexiones, obviamente no hacemos más que subsumirnos en esa perpetua convulsión de fórmulas, de eslóganes, donde obviamente no podemos pensar, ni siquiera podemos detenernos a pensar. La pesada herencia.
Eso sería, bueno, detenernos a pensar, y la argumentación y el relato sería, obviamente, parte de la pesada herencia, tan pesada que no cesan de combatirla, ¿no? Porque no hay, cada 2 palabras, obviamente, hay algún dardo disparado en contra de alguna de esas concepciones. Empezando por el relato, ¿no? Bueno, se pierde la historia, se pierde la política, se pierde la memoria, las amistades, el amor, los sentimientos duraderos. Y la lengua, porque la lengua misma se vacía de todas esas posibilidades, se vuelve absolutamente chata, monocorde. En los años 90 se hablaba del pensamiento único. ¿En qué consistía el pensamiento único? Vamos en una determinada dirección, ¿no? Quienes no se suben a la locomotora de la historia, decía un presidente argentino, obviamente van a quedar dispersos en el camino. Entonces yo los convoco, a medida que se cerraban los ramales ferroviarios, a subirse a la locomotora de la historia. Ahora, ¿qué nos dicen? Es por aquí, ¿no? ¿Escucharon esta frase? Estamos haciendo lo que hay que hacer. El camino es este, y obviamente no hay ningún otro camino. Si es este, no hay otro, ¿no? Bueno, pero eso es casi, a mí me hace reír mucho, ¿no? Porque es lo mismo que decir, bueno, donde no había un camino, hice un camino. Y claro, si no pasas un camino arriba al otro, ¿no? Bueno, pero eso, bueno, pero, a ver, pero, ¿sabés qué? Bueno, pero el ridículo, si no genera indignación, lo que hace es achata la lengua. Porque se termina imponiendo el ridículo. El ridículo se convierte en una frase hecha, en una fórmula repetida, que no se piensa ni siquiera en eso. Y por lo tanto, bueno, se pueden dar el lujo de hacer, qué sé yo, muy cerca de mi casa hay un cartel que debe medir 20 metros por 20, que dice exactamente eso: donde no había nada, hay un camino. O sea, ¿qué sería lo contrario de eso? Donde había un camino, hay otro. Y, no. Bueno, ese ridículo y ese incomprensible, bueno, tiene que ver con este vaciamiento, que es un vaciamiento, por supuesto, auxiliado, ¿no? por las tecnologías digitales. Y aquí, repito, ahí doy la palabra, no se trata de estar en contra del avance tecnológico. Se trata de detenerse a pensar de qué manera, en todo caso, hacemos uso de esos avances tecnológicos. Porque por este camino, obviamente, lo irreversible va a ser todas esas cosas que se pierden. Y entonces sí, detengámonos a pensar si esto que somos hoy tiene algo que ver con la humanidad. ¿Qué es lo que somos? Esa es una gran pregunta. ¿Qué somos hoy? Si efectivamente estamos en tren de perder todas estas cosas que eran las que nos hacían humanos. Perdón. Esta mañana escuché en la radio, justo en el barcito de la clínica, pero no pude escuchar quién era un diputado de Cambiemos que hablaba de los pobres, que él ya estaba cansado y que a los pobres, si ahora veía un pobre, no le iba a comprar una tortilla ni nada, que tenía los huevos llenos de los pobres y que todo. No sé si alguien más lo escuchó. Yo lo vi en una noticia eso. Yo me quedé parada, iba caminando a tomar el colectivo Lo leí. y digo, no puedo. Y no sé, era alguna radio AM que estaban contando y decían, bueno, vamos a seguir más con este pensamiento de cambiemos. Bueno, después Un oxímoron, ¿no? ¿cómo? Eso que dijiste vos se llama una figura retórica que es el oxímoron. Pensamiento de cambiemos. Sería dos elementos absolutamente inconciliables. Eso se llama oxímoron, ¿no? Pero además, porque no lo digo ni siquiera despectivamente, hay una decisión de acabar con el pensamiento, que es la decisión de acabar con la argumentación y apelar exclusivamente a lo emotivo, a lo absolutamente irracional, a estas cosas. Porque si yo promuevo eso y la pongo en la publicidad y pongo carteles de 20 metros por 20, bueno, obviamente estoy dando un mensaje muy claro, ¿no? Estoy, si ustedes quieren, achatando la lengua a punto tal de limarle todo aquello que la puede convertir en un elemento de transformación y cambio de verdad, ¿no? No, es que hubo una propuesta de votame, no necesitas argumentos. Sí. Textual. Sí, es verdad, tenés razón. Muy parecido al síganme de los 90, ¿no? O sea, yo no les digo por qué, me tienen que seguir. Es muy parecido, hay muchos paralelismos que se pueden establecer. Justamente iba a decir eso, de que
como que la gente que va a votar a ese partido también espera que no haya argumento del otro lado. Porque, por ejemplo, van a debatir con varios que para mí, más allá de Alberto, digo, para mí están todos mucho más capacitados que Macri, van a tener sus propios argumentos y sin embargo él no los va a tener. Y la gente que lo vota va a alengar a eso, o sea, va a esperar que le den esperanza y globos amarillos. O sea, también se dirige a un público. Hay un mensaje de Brandoni ahora. No, Pero, yo lo quería mucho a Brandoni, la verdad. Me da pena, me da mucha pena. pero lo escuchás hablar y vas a ver, los colegios los culpan de kirchneristas, ¿no? Sí, no, me da mucha pena ahora mismo, la verdad, la verdad. Hay una... Igual ustedes se están adelantando a las últimas 3 clases. Yo estaba hablando de un panorama internacional y no sé por qué se inspiraron, bueno, vos sos la culpable que trajiste esto de un diputado de cambiar. No es la idea, no es la idea. De todas maneras, por supuesto que a mí la polémica y los debates me fascinan, pero recuerden, y si no ustedes recuérdenmelo a mí, que yo les voy a traer datos. O sea, yo sí voy a apelar a aquello que justamente le interesa a bastante poca gente. El debate no tiene que ser con Scioli. Repetirlo, decís vos. Claro, bueno, que me diga ahora Scioli que no, que está equivocado. Está bueno. Que quiere meterle miedo a la sociedad. Estaría bueno, estaría bueno. Bueno, a ver, esperen porque siguen quedando cosas, pero bueno, una de las cuestiones que tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Porque hay una especie de... y esto también da cuenta de por qué empezamos por donde empezamos, que es el siglo XIX, ¿no? El darwinismo social, el organismo biológico utilizado como el fetiche para pensar lo social. Cada vez que hablamos, obviamente, de huracanes, turbulencias, tormentas y fenómenos meteorológicos, obviamente, lo sepamos o no, lo queramos o no, estamos reproduciendo el modelo orgánico del siglo XIX, ¿no? Que establecía la idea de leyes absolutamente naturales y por lo tanto inmutables que se trasladan mecánicamente del ámbito de la biología al ámbito de lo social. O sea, pensamos lo social con leyes de la biología. Digo, hay una apelación constante a eso. Cuando yo digo que estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que estoy queriendo decir es que, bueno, o sea, la historia dictamina que tenemos que ir hacia allá. O sea, hay una ley histórica, que es una especie de ley natural, que es absolutamente inviolable, incontrovertible, que nos obliga a tomar este camino. O sea, a quien se le ocurra pensar en algo diferente tiene un pensamiento arcaico, pasado de moda. Bueno, en los 90 se hablaba de que los que decíamos algo diferente, ¿no? Nos habíamos quedado en el 45. Bueno, ¿qué se dice hoy? Los últimos 70 años. No, no es algo muy parecido. ¿A dónde llegamos si calculamos 70 años? Al mismo lugar donde nos habíamos quedado en los 90. Digo, nada es casual, absolutamente nada es casual. Y eso no significa que haya un genio maligno que está pensando todas estas cosas, digo. Simplemente los dispositivos se van retroalimentando y van armando todo este entramado. O sea, por eso digo, no hay un genio por detrás de eso, ¿no? Por eso yo no me voy a cansar de repetir que Durán Barba no inventó nada. En los años 30, este señor, un psicoanalista alemán, ya lo había explicado absolutamente todo. Absolutamente todo. Todas las cosas que nos pasan hoy pareciera que están en el túnel del tiempo, de alguna manera. Por eso digo, con hacer un focus group y simplemente, ni siquiera tengo que interpretar, tengo que anotar cuáles son las reacciones de este grupo de individuos frente a tales estímulos. Fin de la cuestión. Y por lo tanto, si armé, qué sé yo, 100 focus group y tengo tales resultados, y bueno, después voy a elaborar una estrategia mediática para hablarles a esos. No inventaron nada, absolutamente nada. Ahora bien, y acá hago un pequeño, ya que no pudimos empezar con el tema que íbamos a empezar en esta clase. Así que me parece que vamos a necesitar una segunda parte del curso
el año que viene. Y ya igual me olvidé lo que les iba a decir. ¿Sabes? Pero no, a ver, si efectivamente nuestro ser humano en su relación con la comunidad responde a algo así como estímulos químicos que ocurren en sus neuronas, ¿no? Y entonces se entiende por qué en el mismo tiempo en el que se ha puesto de moda la autoayuda, al mismo tiempo se hayan puesto de moda las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Son ciencias que tienen la pretensión de explicar las conductas humanas a partir de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro. Y por lo tanto, qué sé yo, para evitar a lo mejor algún momento de angustia, de depresión o de lo que sea, o de canalización o de sublimación de la energía libidinal, bueno, con tal y cual pastillita efectivamente logro ese equilibrio químico y satisfago esa necesidad. No sé si vieron todos estos mamarrachos que hablan sobre el cerebro, que publican libros sobre el conocimiento del cerebro, las neurociencias, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver exactamente con esto, o sea, están en absoluta sintonía con esta idea de que somos a ver, en este caso sí, en contradicción con lo que dice esta autora, somos seres meramente orgánicos, seres meramente biológicos, y respondemos obviamente a estímulos, nada más que eso. Por lo tanto, si pudiéramos en nuestro cerebro, a través de meditación, equilibrar esos estímulos, vamos a ser felices. Esas son las pastillitas de la felicidad, en realidad. La felicidad, para estos señores, es el resultado no de una comunidad humana que se relaciona, sino de una reacción química del cerebro. Así que no caigan, por favor, en esa estafa. Pero ahora sí, para terminar, porque para la buena noticia, pues siempre hay alguna buena noticia, ¿no? Hasta ahora, si no nos suicidamos. La buena noticia de todo esto, digo yo, la buena noticia, es que este modo de no construir en base a la inoculación del odio, fundamentalmente, es frágil. Es absolutamente frágil, porque no construye comunidad. El secreto de la comunidad, dice Freud, no es la pulsión de muerte. O sea, no es el odio, no es el terror, no es el miedo. Es el eros. Lo que mantiene ligada a una comunidad son los afectos, los sentimientos afectivos y además duraderos, las amistades. Eso es lo que construye comunidad. Por eso, digamos, un modelo, con comillas, un modelo como el que está triunfando en el mundo, en algún sentido, o bien logra cometer el crimen perfecto y obviamente consigue que efectivamente nos adecuemos 100% a lo establecido, o bien se desmorona porque justamente inevitablemente necesitamos una construcción comunitaria como una exigencia desde que nacemos, ¿no? Eso la especie humana lo puede dar cuenta muy claramente de esto. O sea, si no hay un otro, somos la única especie que no sobrevivimos. O sea, fuera de la comunidad, como proponen los Milley, los Esper y compañía, no somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, digamos, la buena noticia en ese sentido es que proyectos o modelos como ese no tienen futuro. No tienen ningún futuro. Están basados exclusivamente en odiar al otro. Y nada más que eso. No construyen comunidad. Porque, repito, el secreto de la comunidad es la ligazón erótica. No la pulsión de muerte. La pulsión de muerte destruye, inevitablemente. La pulsión de muerte es el odio, concretamente. Yo tampoco descubrí nada, ¿no? Esto ya lo decía Freud en el principio del siglo XX. En el principio del siglo XX ya Freud, que estaba horrorizado por el avance del nazismo y los desastres que había arrojado la Primera Guerra, en la Guerra del 14, empezó a pensar obviamente nuevamente todas estas cosas, ¿no? Y digamos, el consuelo
de alguna manera, fue más o menos este que les estoy contando yo. El consuelo de Freud, en definitiva, es eso, ¿no? En la guerra, obviamente, lo que se pone de manifiesto es esa pulsión de muerte que hay, de alguna manera, en mayor o menor medida, en todos nosotros y nosotras, pero que a la hora de la construcción comunitaria necesita o exige ser superada por el eros. El eros es lo que construye comunidad. Si ustedes quieren, traduzcamos eros como la amistad. Ni siquiera hablemos del amor, la amistad. Por eso yo creo, estoy convencido, esta gente no tiene futuro. Así que esa para mí es la noticia esperanzadora, más allá de toda esta hecatombe nuclear que nos está ocurriendo y le está ocurriendo obviamente al mundo entero, no solamente a nosotros, ¿no? Miremos acá al lado, miremos a Brasil, por ejemplo, ¿no? Lo que cuenta el vicepresidente de Bolivia en la entrevista. Todo el indio no... La que mandé yo, la que no. El indio era como la clase media india, creo que la llama, algo así, que se empieza a crear, bueno, o clase media indígena, ¿no? Indios eran los indígenas para la derecha, digamos. Y que el tipo dice, hoy están derrotados hasta psicológicamente, no les queda otra más que aceptar las políticas que como gobierno se vienen imponiendo. Y, bueno, pero a ver, esto lo vamos a ver la clase que viene. Bolivia tuvo yo diría como adelanto nada más pequeño, hubo una gestión muy virtuosa en el sentido que fueron capaces de complementar dos tensiones muy grandes, ¿no? Por un lado, la necesidad de gobernar desde el Estado y la presión de los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales, de alguna manera, fueron gobierno. El Estado plurinacional boliviano, obviamente, integró a la institucionalidad boliviana, por primera vez en la historia, a los movimientos sociales. Por supuesto que eso generó una tensión. Sin embargo, esa tensión lograron resolverla. Por ejemplo, en Argentina eso no pasó, por una diversidad de razones que no vamos a explicar ni ahora ni cuando nos toque. Pero eso no pasó, digamos. Los movimientos sociales, de algún modo, hacia por lo menos los últimos años de los gobiernos kirchneristas, se pusieron de la vereda de enfrente. Por lo tanto, no fue posible conjugar una tensión que en Bolivia todavía se sigue conjugando. Y espero que por mucho tiempo, porque ahora hay elecciones en Bolivia y no tengo las mejores noticias respecto de las posibilidades en el caso de un balotaje, por supuesto, ¿no? Pero bueno, de Bolivia vamos a hablar la clase que viene y también vamos a hablar de Venezuela. Así que, por favor, no se pierdan la clase que viene. Nos vemos.